Este tema que vamos a ver hoy de la depravación humana, lo conocen la mayoría de ustedes, pero yo sospecho que hay algunos que no lo conocen y otros no lo conocen como deberían. Este tema, al igual que otros, no se entiende hasta que uno llega a ser convertido. O sea, esta depravación la conocemos los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Los inconversos no. A un inconverso podemos decirle que es pecador y explicarle por qué la Biblia dice que es pecador. Podemos hacerle entender que es pecador, pero no podemos hacerle sentir que es pecador. Lo mismo pasa con la depravación. Una persona puede entender en su mente que está depravado o que es un depravado, pero hacerle sentir como depravado es algo que solamente Dios puede hacernos sentir. Dios quiera hoy que este tema pueda obrar con el poder del Espíritu Santo en algunos de los presentes y les ayude a ver su pecado. Dios siempre quiere hacernos ver nuestro pecado. Dios no nos felicita, no nos alaba. Dios no nos dice que estamos bien. Dios quiere que veamos que somos pecadores. Eso es lo que seremos hasta el último día. Vean Romanos capítulo 1. Empezamos en el 28, Romanos 1:28. Y como ellos, está hablando de los antediluvianos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Vean, dice, no aprobaron, y luego dice, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, como ellos no aprobaron a Dios, Dios los reprobó a ellos. ¿Entienden ahí el juego de palabras? Dios entregó a los antediluvianos a una mente reprobada. ¿Y cómo se pudo ver que ellos tenían una mente reprobada? Dice, para hacer cosas que no convienen. Y en el contexto habla de una serie de pecados cada vez más horribles. El hombre que no toma en cuenta a Dios, Dios no lo toma en cuenta. El hombre que abandona a Dios, Dios lo abandona. ¿No quieren saber de mí? No quiero saber de ustedes. Estando atestados, y ahí se ven las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Qué lista! Terrible lista. Y no es exhaustiva, hay otras listas por otra parte. El pecado de Adán hizo que el hombre se convirtiera en un estuche de monerías, para lo malo, no para lo bueno. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, vean, aunque entienden que merecen la muerte por su pecado, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente les gusta pecar, sino que felicitan a otros cuando pecan. No solamente odian a Dios, sino que quieren que otros lo odien también. Ustedes pensarán que esta lista, pues solamente un monstruo los reuniría a estas cosas, pero no lo crean. Antes de ser convertidos, teníamos mucho de esto. Dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta palabra reprobada en el griego tiene diferentes significados: depravada, corrompida, viciada. Como ellos se alejaron de Dios, Dios les entregó a una mente
tan corrompida que confundían lo malo con lo bueno, o que creían que lo malo era bueno y viceversa. Una mente corrompida, una mente depravada, una mente viciada. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta palabra entregó también se puede decir que Dios los abandonó. Ellos abandonaron a Dios y Dios los abandonó a ellos. Y ese abandono de Dios, de los hombres que abandonan a Dios, se puede ver en muchos sentidos. Por ejemplo, el abandono en sentido moral. Los hombres sin Dios creen que mejoran, pero ¿saben qué sucede? Que el hombre sin Dios, el hombre inconverso, cada día que pasa está empeorando, aunque crea en su soberbia que está mejorando. Ese abandono también se ve en sentido intelectual. Los ateos son inteligentes para lo malo, ¿sí? Inteligentes para lo malo, pero para lo bueno son unos necios, son unos tontos. Entienden de álgebra, entienden de matemáticas, pero de las cosas de Dios no entienden nada. Y ese abandono se ve también en sentido social. Una persona que no se lleva bien con Dios, acuérdense, no se lleva bien con nadie. Los hombres que no aman a Dios no pueden amar a nadie. Es más, ni un padre inconverso que no ama a Dios puede amar a sus hijos, ni siquiera a sus hijos. Sí, les compran buenos juguetes, ropa cara, pero eso no quiere decir que los amen. Ese abandono en sentido social hace que los hombres no puedan amar a nadie. Un inconverso tolera al jefe, al supervisor, a los compañeros de trabajo, los soportan, los toleran, pero no los aman. Los antediluvianos conocieron a Dios, tuvieron un conocimiento de Dios de primera mano. Sus padres les hablaron de Él, pero no quisieron saber de Él. Y como ellos escogieron el pecado, Dios los entregó el pecado que ellos escogieron. Dios los abandonó para que cosecharan las consecuencias del pecado. Y dice en el versículo 18, vean cómo dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vean, la ira de Dios se revela desde el cielo. Pero, ¿cómo es que la ira de Dios por su pecado se reveló desde el cielo? Vean, no enviándoles fuego del cielo. Eso lo hizo con Sodoma y con Gomorra, pero no lo hizo con todo el mundo. ¿Saben cómo se revela la ira de Dios desde el cielo? ¿O cómo se reveló? Simplemente con abandonarlos. Ay de aquellos a quienes Dios abandona. Ellos empezaron a sufrir las consecuencias de su pecado. Cuando Dios abandona a una persona para que haga lo que quiera, aquí hay muchos jóvenes. Los jóvenes tienen la tendencia a pensar que debieran ser independientes. ¿Por qué tengo yo que someterme a mis padres? Yo tengo mi propio cerebro, yo tengo mi propio criterio. ¿Por qué tengo que sujetarme a mis padres? Porque la Biblia lo dice. Los hijos que creen que siendo independientes van a ser felices, están cosechando, están sembrando la semilla de la infelicidad. Los hijos que no se someten a sus padres van a ser infelices toda su vida. Los hijos que no quieren obedecer a sus padres es que en el fondo no quieren obedecer a Dios. Y les dice Dios, ¿no quieres obedecer a tus padres? No me quieres obedecer a mí. ¿No me quieres obedecer a mí? Haz lo que quieras. ¿Crees tú que la felicidad depende de hacer lo que quieras? Haz lo que quieras. Qué terrible que Dios abandone a una persona, sea joven o vieja, para hacer lo que quiere. Nosotros los cristianos no hacemos lo que queremos, nosotros hacemos lo que Dios quiere. Esa es la fuente de la felicidad, la base.
Los que quieren hacer lo que ellos quieren es la fuente de la infelicidad. Cuando los hombres se alejan de Dios, cuando los hombres se apartan de Dios, Dios se aparta de ellos. Los ateos no pueden mejorar, los ateos solamente empeoran. Los científicos hablan de la teoría de la evolución. ¿Cuál evolución? Eso de la evolución es una mala broma. El hombre no va evolucionando, al contrario, al alejarse de Dios va desevolucionando. En lugar de ir mejorando, va empeorando. Dicen algunos que como la Segunda Guerra Mundial murieron tantos, ya no va a suceder algo parecido. Es que ya aprendimos la lección, ya con tantos muertos, ahora sí ya nos vamos a portar bien. Las guerras continúan. No ha habido otra como la segunda, pero de todas maneras, guerras hay por todas partes. El hombre no aprende la lección. La soberbia hace creer a los hombres que con los años, con los estudios, con la experiencia, van mejorando. Nadie mejora. Sin Cristo, nadie mejora. Dios entregó a los antediluvianos a una mente reprobada. Una mente reprobada, una mente depravada, no puede juzgar con rectitud. Un científico ateo puede tener muchos diplomas, muchos títulos, pero cuando lee la Biblia no entiende nada. Entienden de muchas cosas, pero de Dios no entienden nada. Vean Efesios, capítulo 4. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles o como los inconversos que andan en la vanidad de su mente. Vean, los inconversos tienen una mente vana, una mente vacía, y sin ningún buen propósito. ¿Por qué? Porque dice el 18 que tienen el entendimiento entenebrecido. Vean, o sea que no entienden, tienen el entendimiento en tinieblas. No entienden. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, Dios vive, pero ellos creen que está muerto. No creen que Dios exista, los ateos. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Pobrecitos, son ignorantes, por eso no creen en Dios. No, pero vean lo que dice después, por la dureza de su corazón. Son ignorantes porque tienen duro el corazón, porque no investigan, porque no preguntan, porque no leen. Tienen la Biblia tal vez, pero no la leen, o tal vez la lean, pero no creen en ella. Entonces, por eso viven en las tinieblas. Y ven, no estamos hablando de narcos, de asesinos, de ladrones, no. Estamos hablando de personas que tienen una religión, que tienen la Biblia, pero que no entienden lo que leen, porque tienen duro el corazón. Tienen depravado su corazón, inclinado hacia lo malo. Dice otra vez el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra corazón, acuérdense, en la Biblia habla de toda la personalidad del ser humano. O sea, los inconversos tienen la mente corrompida, las emociones corrompidas y la voluntad corrompida. O sea, por la caída, la personalidad entera del hombre fue afectada. Entonces, un inconverso tiene pensamientos necios, eso le conducirá a tener emociones necias o afectos necios y le conducirá a hacer cosas necias, una voluntad necia. Y el hombre depravado no solamente hace cosas malas, sino que incita a otros a que las hagan, como dice al final en el versículo 32. Una persona que está pensando en la botella, que despierta en la mañana y está pensando en la copa, hasta se le hará agua a la boca pensando en la copa, y se levanta y va y busca la copa. Si no tiene dinero, pues busca quien se la dispare, pero encontrará la copa. Todo empezó en la mente. Tiene la mente corrompida, pues se tiene que tomar la copa. Los teólogos hablan de una depravación total.
Nuestro tema es la depravación humana. Los teólogos hablan de depravación total. Pero entonces, ¿el hombre es depravado totalmente? Vean, la depravación total no es una depravación absoluta. O sea, hay hombres inconversos, hay ateos, que son capaces de hacer algunas cosas buenas, desde el punto de vista humano. Ustedes saben que hay hombres bien malvados, que son muy amables, que son compartidos, que te saludan en la calle, que te dicen Dios te bendiga. Hasta los rateros dicen Dios te bendiga. Esta idea de los teólogos de la depravación total, esta frase no está en la Biblia, pero es una frase teológica. O sea, se infiere la depravación total. Por ejemplo, está en Tito 1, vean. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vean, los inconversos tienen la mente corrompida y la conciencia también. O sea, los ateos tienen una conciencia, pero ya no funciona. No funciona como debería funcionar. O sea, un inconverso se siente mal, escuchen, por lo que no debería sentirse mal. Y se siente bien por lo que no debería sentirse bien. Este versículo 15 me lo citó un amigo homosexual hace muchos años. Vean este versículo en labios de un homosexual, el 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Dice, los demás dicen que yo estoy mal porque son impuros. O sea, yo estoy bien, pero ellos como me juzgan, ellos son los que están mal. Vean, qué astutos, cómo tuercen un versículo para defenderse. El mismo versículo que los condena, vean, ellos son los impuros. O sea que si decimos que un hombre está mal, no estamos mal por decirles que están mal. Dios nos dice que estamos mal. Dios nunca nos dice que estamos bien. Entonces, ¿Dios está mal porque nos dice que estamos mal? Entonces, ¿nos gustaría que Dios nos dijera que estamos bien? ¿Cómo nos va a decir que estamos bien si estamos mal? Dios no nos engaña. Dios no nos... Vean el Job en el capítulo 15. Dios no nos da la suave. Aquí está hablando de Dios, ¿sí? Y vean cómo dice Job 15, versículo 15. Dice, he aquí, en sus santos no confía. En otras palabras, Dios no confía en los creyentes. Nosotros debemos confiar en Él, pero dice aquí que Él no confía en nosotros. ¿Lo juzgaremos mal por eso? ¿Quieren que les diga una cosa? Yo no confío en mí mismo. Si yo no confío en mí mismo, Dios tiene que confiar en mí. ¿Cómo? Dice, he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. O sea, Dios es tan santo que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Este versículo es increíble. Y dice, cuánto menos el hombre abominable y vil, ven, que bebe la iniquidad como agua. O sea, si Dios no confía en sus santos, ni aun en los cielos, dice, cuánto menos el hombre abominable y vil, el hombre malvado, el hombre pecador, dice, que bebe la iniquidad como agua. Vean, dice aquí que el pecador bebe la iniquidad como agua de uso. Nosotros no estamos contentos sin agua, nuestro organismo necesita agua. Pues los inconversos no están contentos sin pecar. O sea, necesitan tanto el pecado que no están contentos si no pecan. Necesitan agua, necesitan pecar. Y esto se aplica a todo inconverso.
Bebe la iniquidad como agua, la injusticia, la maldad. No están contentos si no pecan. Y no estamos hablando, repito, de narcos, no estamos hablando de sicarios. Cristo les dijo eso a los fariseos. Los fariseos eran religiosos. O sea que mucha gente religiosa bebe la iniquidad como agua. Lee la Biblia, pero no la obedece. Entonces, pues, la Biblia enseña que el hombre es un ser corrupto por naturaleza. Es incapaz de hacer lo bueno. Pero los inconversos no pueden hacer cosas buenas. Ustedes saben que el Canelo Álvarez ha regalado mucho dinero a muchas personas pobres. Ha pagado la operación de personas que no tienen para pagar su operación. Ha ayudado a muchos niños con cáncer. Ha hecho muchas buenas obras. Buenas obras según los hombres. Una buena obra, para que sea una buena obra, debe de cumplir con 3 requisitos cuando menos. Debe de hacerse para la gloria de Dios. Debe hacerse para agradar a Dios. Debe de hacerse en obediencia a la palabra. Y el Canelo Álvarez no cumple con ninguno de estos requisitos. No da dinero ni para agradar a Dios, ni para la gloria de Dios, ni en obediencia a su palabra. No, al Canelo Álvarez no le importa lo que la Biblia dice. Él se siente bien haciendo esas obras. Entonces, según Dios, lo que el Canelo Álvarez hace no son buenas obras. ¿Cuál es la causa de la depravación humana? Acuérdense ustedes que Dios hizo al hombre perfecto. Dios creó perfecto al hombre, pero lo creó con la capacidad de pecar. Adán pecó porque tenía la capacidad de pecar. Ahora, ¿Dios cometió un error al crear a Adán con la capacidad de pecar? Dios puso a Adán en un estado de prueba. Si tú me obedeces, vives. Si me desobedeces, mueres. Ya sabemos lo que ocurrió. Adán falló y todos sus descendientes sufrimos las consecuencias. Entonces, cuando nacimos nosotros, entramos al mundo ya corruptos, ya viciados. Los niños que vienen a este mundo ya nacen con el pecado en la sangre. Dios puso a Adán en un estado de prueba. ¿Y qué creen que dicen que creen los arminianos? Que Dios nos pone a todos nosotros en un estado de prueba. Están mal. Adán fue puesto en un estado de prueba, nosotros no. Al fallar Adán, fallamos todos. Entonces nosotros heredamos las consecuencias del pecado de Adán. Somos pecadores gracias a Adán. Entonces, cuando nacimos ya muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. No, pero esa es una injusticia. ¿Por qué Dios nos probó en Adán? No, si Dios probó a Adán, que me pruebe a mí, a ver si yo también caigo. Si Adán, que era perfecto, cayó, imagínense nosotros. Al fallar Adán, fallamos todos. Pero vean, Dios se ahorró mucho tiempo probando a Adán. Se ahorró mucho tiempo, ya no necesita estarnos probando nosotros. Falló Adán, fallamos todos. Solamente un necio, un hombre orgulloso, dice, Adán falló, pero si Dios me pone a prueba a mí, yo sí cumpliré. No puedes. Y es por eso que el hombre nace con una mente corrompida, con una mente depravada. Y dice 1 Corintios 1 que el hombre natural, o sea, el hombre no arrepentido, el hombre no salvo, no entiende las cosas espirituales. Un inconverso lee la Biblia y no la entiende. Un inconverso lee la Biblia y la juzga, la critica. Un inconverso lee la Biblia y se aburre, le da sueño. ¿Para qué cuento borreguitos? Mejor leo la Biblia y me da sueño. Para que una persona entienda lo que la Biblia dice, tiene que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, aunque lea y lea, no entenderá. Y para que una persona nazca de nuevo, pues solamente Dios puede hacer eso. Pero algunos enseñan que el hombre está medio caído, medio depravado, medio muerto, pero que todavía está vivo y que todavía puede salvarse si quiere. Eso se llama, según los teólogos, semipelagianismo.
o una depravación media. No, la Biblia enseña que el hombre está depravado de los pies a la cabeza. La mente fue corrompida, las emociones también, la voluntad también. Pero los semipelagianos dicen, tú puedes creer en Cristo si quieres, tú puedes dejar el pecado si quieres, pero la Biblia no enseña eso. Esas personas creen en el supuesto libre albedrío. ¿Cuánto daño ha hecho el supuesto libre albedrío? Los que creen en el libre albedrío creen que los hombres tenemos por naturaleza la capacidad de creer. Nomás tú puedes creer si tú quieres. Tú tienes la capacidad de obedecer o de desobedecer, lo que tú gustes. Dice Efesios 2:1 que antes de ser salvos los creyentes estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, muertos en sentido espiritual. Un hombre que está muerto, ¿tiene la capacidad de resucitar? Obviamente no. Ven, hubo alguien que sí tuvo la capacidad de resucitar, y ese fue Cristo. Cristo murió y Él decidió resucitar. Nosotros no podemos hacer eso. Nadie puede hacer eso. Vean Isaías 1. Vean lo que les dice Dios por medio de Isaías a los judíos que eran religiosos, que conocían las Escrituras. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, vean, aquí está nuestro tema, hijos depravados, dejaron a Jehová. ¿Por qué son depravados? Porque dejaron a Jehová. Vean, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vean cómo ve Dios a la raza humana, no solamente los judíos. La depravación humana alcanza toda la personalidad. Ya les dije, es depravación total, no absoluta. O sea, algunos somos más pecadores que otros, pero todos somos pecadores. Vamos a suponer que ustedes tienen una cubeta de 20 litros y ponen 19 litros de agua. Si a esta cubeta que tiene 19 litros de agua le echan 10 gotas de cianuro, el cianuro dicen que es uno de los venenos más potentes. Si ustedes le echen a una cubeta 10 gotas de cianuro, ya no la pueden tomar. Ya está corrompida, ya está adulterada. Si se toman un trago de esta agua, tal vez no se mueran, pero van a sufrir las consecuencias. Ahora, supongamos que en lugar de 10 gotas, le ponen 1 litro de cianuro. ¿Qué va a pasar? Que está altamente contaminada. Con tantititas gotitas que se toman, con eso se van a morir. Con eso se van a morir. Aquí en el penal de Tenango del Valle está ese fulano que les dije, don Filomeno, el que mató a 17 y se las comió allá en Atizapán. Yo no maté a 17, no maté ni a uno. Él mató a 17. Quiere decir que en don Filomeno había más cianuro que en mí. ¿Sí? Pero yo soy tan pecador, antes de ser creyente yo era tan pecador como él. ¿Sí? Él era más pecador que yo, pero los dos pecadores, ambos necesitados de la misericordia de Dios. La mente fue depravada, fue corrompida, las emociones también, la voluntad también. Nadie puede decir, yo tengo mi mente afectada, pero mis emociones y mi voluntad están bien. No, nadie puede decir eso.
Por ejemplo, nadie puede decir que solamente peca con su mente. Ah, sí, tengo malos pensamientos, pero esos pensamientos no se traducen en hechos. O sea, yo no peco. Sí, estoy pensando en las mujeres, pero yo no voy y las busco, no. Aunque las tengas en tu mente a las mujeres, ya estás pecando. No necesitas ir a buscarlas, ya caíste. Nadie puede decir, sí, tengo mi voluntad un poco afectada, he hecho algunas cosas malas, pero en el fondo yo soy bueno. No. Si tú has hecho cosas malas, es que eres malo. Imagínese que un hombre mata a su esposa. Llega la patrulla, lo agarran y se lo llevan. Lo juzgan. Y le preguntan el juez, ¿por qué mataste a tu esposa? Imagínese que contestara, la mera verdad, yo no sé por qué la maté. Yo la amaba. ¿Cómo? Sí, yo la amaba. Algo dentro de mí me impulsó a matarla, pero yo la amaba. No, estás loco. Si tú la mataste, es algo que ya lo habías planeado. Ya en tu corazón había algo en contra de ella, por eso la mataste. Nadie puede decir, el Chapo Guzmán necesita arrepentirse, pero yo no. Todos necesitamos arrepentirnos. Yo nunca maté a nadie, pero en mi mente sí. Nunca les conté. En una ocasión yo discutí con un cliente cuando yo tenía la peluquería. Eso fue como por el 68, según yo calculo. Y me hizo enojar, me dijo cosas feas. ¿Y saben qué hice? Que agarro las tijeras y que lo correteo. No lo alcancé, y gracias que no lo alcancé, porque si lo alcanzo, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera matado, lo hubiera ensartado. ¡Wow! Por eso dice la palabra de Dios que el odio y el rencor son un asesinato. ¿Odias a alguien? Eres un asesino, en potencia. Si antes de ser convertidos no pecamos más de lo que pecamos, ¿saben por qué fue? Porque no tuvimos más oportunidades o porque Dios nos detuvo en su gracia común. ¿Qué cosas hubiéramos hecho si Dios no nos hubiera detenido? Incluso ahora, siendo creyentes, si Dios no nos detuviera, ¿qué cosas podríamos haber hecho? David era creyente, o no era creyente cuando pecó con Betsabé. Dios lo soltó un ratito. David se soltó un ratito de la mano de Dios, y lo que hizo, qué tremendo. David fue el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé. Él fue el culpable de la muerte del marido de Betsabé. O sea, fue adúltero y fue asesino. Pero hay personas inconversas que hacen cierta clase de buenas obras. Por ejemplo, hay ateos, dueños de grandes empresas, que cuando viene el Teletón dan 3 millones de pesos, deducibles de impuestos, ¿sí? Con unos cheques gigantes, así con un numerote ahí, y hasta ponen ahí el cheque para que todo el mundo lo vea. Están presumiendo. ¿Por qué hacen eso? Porque Dios pone esas cosas, las pone Dios en su corazón, en su gracia común. Esas personas irán al cielo por apoyar al Teletón. Gracias a Dios y su gracia común es que detiene a muchos para que no pequen más de lo que pecan. ¿Y saben qué logra Dios con eso? Que este mundo todavía sea llevadero. O sea, todavía podemos salir a la calle silbando, digamos, contentos. Dicen algunos, no, es que en México ya no se puede andar a gusto. Tengo miedo de que me vayan a asaltar aquí, que me vayan a asaltar allá. Yo ando en la calle, yo nunca ando pensando que me vayan a asaltar. O sea, yo me siento contento en la calle. Pero si es así, si podemos andar en la calle con cierta libertad, es gracias a Dios. Hay lugares, por ejemplo, en Nicaragua, dicen que en Nicaragua está la cosa espantosa, o estaba, antes de Bukele más bien. Pero la gracia común va a ser quitada. En la gran tribulación, como dice ahí en Mateo 24, en la gran tribulación la gracia común va a ser quitada. Y van a ocurrir en este mundo cosas terribles, cosas increíbles.
Los hombres no se convierten en animales porque Dios los detiene todavía. Esas personas que les cité hace rato, que creen en la depravación media, en el semipelagianismo, creen en el supuesto libre albedrío. Vean, acuérdense, lo hemos dicho en más de una ocasión. Todos los seres humanos tenemos albedrío. El albedrío es la capacidad de escoger entre una cosa y otra. Tú puedes escoger entre tomar Coca-Cola o agua. Si tomas Coca-Cola, nadie te obliga. Tú sabes que la Coca-Cola te puede afectar. Si tomas Coca-Cola, pues es muy tu gusto, tú escogiste eso. Todo el mundo tiene libertad para escoger esas cosas. Pero libre albedrío es una frase teológica. Libre albedrío es la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y esa capacidad no la tiene nadie. Nadie puede decir, ya me cansé de ser pecador. De aquí en adelante ya no voy a pecar. Un ratero que tiene 20 años de ratero, ya me cansé de robar, ahora ya voy a ser honrado. No, nadie tiene esa capacidad. Nadie tiene libre albedrío. En este mundo solamente un hombre tuvo libre albedrío y fue Adán. ¿Y cómo usó su albedrío? Decidiendo pecar. ¿Cómo lo usó? En la caída el hombre perdió el libre albedrío, pero no perdió su capacidad de escoger. Si tú escoges tomar Coca-Cola, nadie te obliga. Pero vean, el hombre es libre de escoger lo que escoge, pero su voluntad no es libre. O sea, un alcohólico no tiene una voluntad libre. Un alcohólico tiene una voluntad esclava de su naturaleza. Su naturaleza está inclinada hacia el alcohol, hacia el pecado. Entonces, un alcohólico no puede decir, ya me cansé de tomar, ya no voy a tomar. Vean, eso lo puede decir un borracho. Un borracho puede decir, ya no voy a tomar. Pero un alcohólico no. Un alcohólico es una persona que ya no puede vivir sin alcohol. Un alcohólico es uno que quiere diario el alcohol. Un borracho se emborracha cada 15 días, cada mes, se toma unos 3, 4 y ya. Pero un alcohólico ya depende tanto del alcohol que no puede dejarlo. La voluntad de un alcohólico está inclinada hacia el alcohol. Y si ustedes le dan a escoger entre alcohol y leche, o entre alcohol y agua, va a escoger el alcohol, porque su naturaleza está inclinada hacia eso. Entonces, tiene la mente tan corrompida que ya no puede escoger lo bueno. Ya no puede escoger el agua, ya no puede escoger un té o un refresco. No, quiere alcohol. Imagínense que yo tengo un amigo que le gusta el rock. Le encanta el rock. Y yo le digo, oye, mira, te invito al culto, ahí vamos a cantar unas alabanzas a Dios. O si prefieres, mira, te puedo invitar a que escuches el Panteón Rococó, o a Café Tacuba, o al Tri. ¿Qué escoges? No, pues va a escoger el rock, pues le gusta eso. ¿Qué va a escoger? Las alabanzas. El rockero va a escoger lo que su mente y sus emociones le dicten. O sea, le gusta el rock, su voluntad está inclinada hacia el rock, no puede escoger otra cosa. Entonces, la voluntad escoge lo que la mente y las emociones le dictan. La voluntad es esclava, la voluntad no es libre. Una naturaleza corrupta va a tomar decisiones corruptas. Vean una cosa, Cristo dijo a sus seguidores, venid a mí. ¿Cómo dijo? Todos los que estáis cansados y cargados, etc. Vean lo que les dijo Cristo, venid a mí. Ahora, ustedes pueden venir al culto cada 8 días, pero una cosa es que vengan al culto y otra cosa es que vengan a Cristo. Lo que Dios quiere es que ustedes vengan a Cristo, no tanto que vengan al culto. ¿Me explico? No es lo mismo una cosa que otra. Una persona puede venir al culto cada domingo durante 10 años sin venir a Cristo. Muchas personas están ahorita en la basílica. ¿Van a buscar a Dios? ¿Van a buscar a Cristo? ¿Van a buscar otras cosas? ¿Cómo van a encontrar a Cristo si no lo buscan?
La mente ha sido afectada. Hay un montón de textos que lo dicen. Los deseos han sido afectados, las emociones, muchos textos lo dicen. Si la mente ha sido afectada y las emociones también, la voluntad hará lo que la mente y las emociones le dictan. La voluntad es esclava. La voluntad no es soberana. Un borracho dice, entre bromas y veras, que el agua oxida. Le invitas a un alcohólico un vaso de agua, el agua me oxida. No, el alcohólico está pensando en la copa. Se emociona, se le hace agua a la boca pensando en la copa. Va y se compra su botella. No entiende un alcohólico que el alcohol lo va a destruir. De que lo entiende. Muchos dirán, pobres alcohólicos. Son alcohólicos por ignorantes, porque no estudiaron. Yo conocí a un hombre que estaba en el escuadrón de la muerte. ¿Saben ustedes cuál es el escuadrón de la muerte? Donde están los alcohólicos, ya esos que andan, ya que no se bañan, que no se rasuran, que se duermen en la calle, que ya no les importa morirse. Yo conocí a un médico que estaba en el escuadrón de la muerte. Un médico es ignorante, dejó la medicina por andar tras el alcohol. Es increíble eso. Todo ser humano tiene la facultad de escoger. ¿Qué va a escoger? Lo que su naturaleza le dicta, hacia donde su naturaleza está inclinada. Un pecador no puede decidir dejar de pecar. No puede. Si un pecador pudiera decidir dejar de pecar, Cristo no habría venido al mundo, habría venido a perder el tiempo. Cristo vino porque Él sabía que no podíamos dejar el pecado. La naturaleza de un buitre le pide la carroña. A los buitres les gusta la carroña. Si ustedes le dan le dan brócoli, le dan unos rabanitos ahí, unas zanahorias, no se las come. Al buitre le gusta la carroña, su naturaleza está inclinada hacia la carroña. Un cerdo tiene la inclinación hacia el lodo. Ustedes regálenle una regadera y un boiler a un cerdo, no quiere eso. No, el cerdo quiere el lodo. Su naturaleza está inclinada hacia el lodo. Cualquier inconverso puede escoger leer la Biblia o no. Cualquier tiene la Biblia, dice, bueno, la Biblia es un libro que se vende mucho, pues voy a comprar una Biblia y la voy a leer, algo tendrá, pues la gente la compra. Cualquier inconverso puede escoger con su albedrío leer la Biblia, pero no puede escoger entenderla, ni mucho menos obedecerla. Para que tú la entiendas, tiene Dios que darte entendimiento, y para que tú lo obedezcas, Dios tiene que darte la capacidad. Si no te da eso, leerás, no entenderás, no obedecerás. Si una persona es salva, es porque Dios quiso que fuera salva. Nosotros quisimos la salvación, pero Dios nos hizo quererla. En un principio no queríamos ser salvos, en un principio no queríamos ser cristianos, pues Dios nos hizo querer. Nadie tiene libre albedrío. Nadie tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal, nadie. Hemos dicho, acuérdense, que ni siquiera Dios tiene libre albedrío. ¿Por qué Dios no tiene libre albedrío? Porque Dios no puede pecar. ¿Dios puede pecar? Dios no puede. ¿Por qué? Porque su naturaleza es santa. Dios no puede decir, ya me cansé de ser santo, voy a pecar. No, Dios no puede hacer eso. Dios todo lo puede, pero no puede pecar. Dios no puede hacer algo injusto. La voluntad de Dios es santa. Los pensamientos de Dios son santos. Los deseos, los afectos de Dios son santos. Vean una cosa. Dios es autónomo. Nosotros no. Dios tiene una voluntad independiente. Nosotros no. Nosotros dependemos de Dios. Dios no depende de nadie. Nosotros le vamos a dar cuentas a Dios
Dios no nos dará cuentas a nosotros. La voluntad de todos los seres humanos, de todos los seres que existen en el universo, incluso la de Dios, no es una voluntad independiente. La voluntad depende de la naturaleza. La voluntad está sujeta a la naturaleza, al carácter de la persona. Vean, hay algunos que sí tienen una voluntad independiente. ¿Saben quiénes son? Los que están en el manicomio. Esos sí tienen una voluntad independiente. Esas personas que están en el manicomio, si tú pasas cerca de un enfermo mental, a lo mejor te da una nalgada, a lo mejor te da un golpe. No puedes culparlo. No puedes culpar a una persona así, está mal. O sea, tienen una voluntad independiente. Te pegaron, pero no saben por qué lo hicieron. ¿No saben? No es porque te odien. ¿Por qué te va a odiar un enfermo mental? Es posible que la voluntad de una persona actúe en contra de sus pensamientos y deseos. ¿Es posible? Vean la pregunta. ¿Es posible que una persona actúe en contra de sus pensamientos y deseos? No es posible. Vamos a suponer que yo estoy en la tortillería, estoy en la cola, y de repente llega mi esposa y me dice: oye, Moisés, ¿qué estás haciendo aquí en la cola de la tortillería? Ah, caray, no sé, yo iba a la farmacia. ¿Qué estoy haciendo aquí en la tortillería? A lo mejor me sucede por mi mala memoria. A lo mejor me sucede, pero una persona que está bien, como se debe, pues va al lugar que su voluntad le impulsa a ir, ¿o no? ¿Cómo va a ir a un lugar al que no quiere ir? Al que no pensó antes ir. Una madre puede matar a su hijito que acaba de nacer. Normalmente no lo hará. Una madre que tiene un hijito, pues lo ama. ¿Cómo lo va a matar? ¿No puede matarlo? No, sí puede. Es que trabajo, le aprieta el pescuezo y ya lo mató. Puede matar a su hijo, pero en un sentido no puede. ¿Por qué no puede? Porque su naturaleza se revela. No, ¿cómo voy a amar a mi hijo si yo lo amo? Un cristiano es alguien que tiene una nueva naturaleza. Los cristianos tienen una naturaleza inclinada hacia la santidad. Antes teníamos una naturaleza inclinada hacia el pecado, ahora es por el lado opuesto. Entonces, ¿no podemos pecar los cristianos? No, de que podemos, pero nuestra naturaleza se revela. No queremos pecar, no queremos ofender a nuestro Señor y Salvador, lo amamos. ¿Cómo vamos a querer pecar? Yo se los he dicho y se los repito. Un cristiano, aunque le pongan la pistola en la cabeza, no va a pecar porque le estén diciendo a otros: no, mátame, pero no pecó. No, es que te tienes que acostar con esta. No, ¿cómo? No, yo no voy a ofender a mi Dios para complacerte a ti. No, mátame si quieres. Un cristiano ama a Cristo, no quiere ofender a Cristo. Vean Romanos 8. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Vean, los designios de la carne. La carne es la naturaleza caída que heredamos de Adán. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los inconversos están en la carne y sus designios, todos sus intentos, sus intenciones son enemistad contra Dios. Este versículo habla claramente de la depravación humana. O sea, un inconverso, todo lo que piensa, todo lo que planea es contrario a Dios. Son enemigos de Dios, no aman a Dios, no aman a Cristo.
sus pensamientos son contrarios a Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. Esto está bien claro, no pueden. Un inconverso no puede obedecer a Dios. No pueden. Y no quieren tampoco. Si un hombre está enemistado con Dios, su naturaleza está inclinada en contra de Dios, ¿cómo amarlo? Si tú odias a una persona, ¿cómo la amarás si la odias? Un hombre que ha pecado 50 años desde que nació, va a decir, ya me cansé de ser pecador. A partir de ahora yo voy a ser un santo. Imposible. Ya me cansé de ser ateo. Ya no quiero ser ateo. Los fariseos conocían las Escrituras. Creían que amaban las Escrituras. Y mataron al autor de las Escrituras. ¡Qué incongruencia! Muchos leen la Biblia como los fariseos y odian al Dios de la Biblia en el fondo. El hecho de que una persona lea la Biblia todos los días no quiere decir que ame a Cristo. A lo mejor ama la lectura, pero no ama a Cristo. Son dos cosas diferentes. Muchos leen la Biblia porque creen que es su deber, pero no aman a Cristo. Muchos leen la Biblia pero no ven lo precioso que es Cristo. Cristo es precioso por donde quiera que se le vea. Un cristiano verdadero no solamente le dice a Dios en oración, Señor, enséñame a entender tu palabra. No solamente le dice eso, le dice también, Señor, enséñame a amar a Cristo con todo mi corazón. Cristo merece, por lo que hizo en la cruz, todo nuestro amor. Ustedes vean a una ancianita bonachona en una iglesia católica a las 9 de la mañana. Está hincada, está rezando el rosario. Termina de rezar el rosario la ancianita, se levanta, llega a su casa y juega con sus nietos y muy amable, muy sonriente. Esas ancianitas lloran ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Son muy sonrientes, muy amables, muy cariñosas. Pero háblales a esas ancianitas del Dios verdadero y se enojan. Se enojan si les hablas del Dios verdadero. Los adventistas del séptimo día estudian mucho las Escrituras. Los adventistas son estudiosos. Supuestamente aman la Biblia, pero no creen en la existencia del infierno. ¿Saben por qué no creen que existe el infierno? Por su depravación. ¿Cómo ven? Los adventistas se han inventado un Dios a su gusto. Ellos no creen en el Dios verdadero. Muchos leen la Biblia con prejuicios. Buscan errores en la Biblia. ¿Saben por qué buscan errores? Porque ellos entienden que la Biblia los condena y no quieren dar su brazo a torcer. La enemistad con Dios. Vean en Juan, en el capítulo 3. Vean lo que Cristo le dice a Nicodemo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no había nacido de nuevo, no podía ver el reino. Cristo a eso vino, a instituir el reino. Cristo trajo el reino. Dice, si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. ¿No tenía ojos Nicodemo? Sí, tenía ojos, pero no podía ver el reino. Y vean lo que dice en el 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el 3 dice no puede ver, y acá dice no puede entrar. Tiene pies, pero no puede entrar. Puedes entrar al templo, puedes entrar a escuchar la predicación, pero no en el reino. ¿Entiende?
Si una persona no nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, está ciego y está paralítico para las cosas espirituales. No ve las realidades espirituales y no las deseará realmente. Una persona que no ha nacido de nuevo sabe bien que debe obedecer a Dios, pero no puede. No puede. Vean Romanos 8. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne son los carnales, los que no son creyentes, los ateos, los inconversos. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? La familia, el trabajo, el dinero, el sexo, la música, la comida, los paseos, la moda. Piensan en eso, pero no pueden pensar en las cosas espirituales. Y vean lo que dice al final. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son los que son del Espíritu? Los que ya nacieron de nuevo, los que tienen al Espíritu. ¿Esos en qué piensan? En las cosas del Espíritu. ¿En qué piensan los creyentes verdaderos? En cómo conocer la voluntad de Dios, en cómo agradarle, en cómo servirle, piensan en la reunión del domingo, piensan en los hermanos en Cristo, oran por ellos, piensan en las cosas espirituales, piensan en un texto, piensan en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu. La forma de pensar de un inconverso es muy diferente a la forma de pensar de un inconverso. De un creyente es muy diferente a la forma de pensar de un inconverso. El hombre caído, el hombre en la carne, el hombre sin el Espíritu, busca lo que satisfaga su naturaleza caída. El cerdo busca el lodo, el buitre busca la carroña. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, se deleita en la palabra de Dios. Pero vean, cuando el creyente lee la Biblia, no ve simplemente las letras, ve al que está detrás, ve a Cristo. Nos deleitamos, escuchen, los creyentes nos deleitamos no en un libro, nos deleitamos en el que inspiró el libro, en una persona divina. Cristo es nuestro gozo. Un inconverso lee la Biblia, le da miedo, pero no se puede deleitar en ella, no puede, le da miedo. Hay un versículo donde dice el rey David: oh, cuánto amo yo tu ley. Vean cómo dijo David: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué la amaba? Porque era la ley de Dios. No dice yo, oh, cuánto amo yo la ley, no, dice tu ley. La depravación del hombre natural, incluso al leer la Biblia, le impulsa a alejarse de Dios, no acercarse. Y esas personas que se alejan de Dios porque no obedecen lo que está escrito, si van al culto, buscan fallas en el predicador, buscan fallas en los hermanos. No, yo soy mejor que estos. Esos son unos hipócritas. Cristo acusó a los fariseos de aborrecerlos sin causa, ¿se acuerdan? Sin motivo. ¿Por qué los fariseos odiaron a Cristo? ¿Saben por qué? Porque ningún mal hizo. Por eso lo odiaban, porque él era santo. La depravación humana hace que el hombre odie lo santo. A los inconversos les caen gordos los cristianos, por eso. Ese texto que acabamos de leer, que el hombre que está en la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede, está bien claro. ¿Quién puede discutir con textos como estos? Vean otro texto ahí mismo en Romanos 8. Vean 8:6. Porque lo ocupo. Vean 5. Porque los que son de la carne, ya lo leímos, porque son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Y dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu quiere decir ocuparse en las cosas espirituales. Ocuparse de la carne es ocuparse de las cosas carnales, de las cosas que agradan a la carne. Pero vean, un inconverso también se puede ocupar en las cosas espirituales. ¿Cuándo? Los domingos. Un inconverso dice, voy a leer la Biblia el domingo, voy al culto el domingo, alabo a Dios el domingo. Se ocupa de las cosas espirituales el domingo y toda la semana se ocupa de las cosas de la carne. Actúa como si fuera un cristiano el domingo y entre semana hace cosas que no debe. La única esperanza del pecador es que Dios cambie su naturaleza para que pueda ocuparse de las cosas espirituales. La voluntad del hombre caído quedó tan afectada por la caída que escogerá las cosas que lo alejan de Dios. Yo les dije de los que van a la basílica. ¿Por qué van a la basílica los domingos? Porque se sienten mal si no van. Van a misa, porque si no van a misa se sienten mal. La misa acerca a Dios a los católicos, los aleja de Dios. La misa los aleja en lugar de acercarlos. Pero no solamente sucede eso con los católicos, con millones de evangélicos también. Van al culto el domingo y creen que por ir al culto ya están bien, porque dieron una ofrenda. El culto los alejó de Dios en lugar de acercarlos. Vean Juan capítulo 6. ¿Cuántos versículos? ¿Cuántos versículos hablan de esta depravación? Aquí está otro, vean, Juan 6. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí. ¿Qué quiere decir venir a Cristo? Venir a Cristo es creer en Cristo, confiar en Cristo, obedecer a Cristo, entregarse a Cristo, apartarse del pecado. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ya les dije, venir a Cristo no es venir a oír la predicación, son dos cosas diferentes. Dice Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta palabra trajere en el griego, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir, si no le arrastrare. La palabra griega para trajere habla de alguien que arrastra algo para llevarlo de un lugar a otro. O sea, da a entender como que Dios nos agarra y nos obliga a llevar a Cristo, a ir a Cristo. No queríamos ir a Cristo, pues el Padre nos agarra y nos lleva a Cristo. En un principio no queríamos, pero después quisimos. ¿Por qué? Porque Él nos llevó. Es como si Dios nos obligara a ir a Cristo, porque nuestra naturaleza, nuestra voluntad está inclinada a alejarnos. Pues dice, no, tú vas a ser salvo y yo te voy a llevar a Cristo. Es increíble este versículo. La voluntad de los inconversos es contraria, no quieren ir a Cristo. ¿Cómo irá a Cristo un inconverso? No quiere ir. No quiere ir. Pero aquí veamos quién soluciona ese problema. Es Dios el Padre quien lo hace. Dios cambia la voluntad del hombre para que el que no quería ir a Cristo, de repente quiera. En un principio no queríamos ser cristianos, pero Dios nos hizo querer. Dios nos llevó a Cristo. Mira, el Padre envió al Hijo a salvar a los pecadores. Mira, el Padre envía al Hijo y luego agarra a los creyentes y los envía al Hijo. ¿Me explico? Nadie puede cambiar la voluntad humana. El mejor predicador no puede influir en la voluntad humana. El único que puede cambiar la voluntad humana es Dios. En un principio, las cosas de Dios no nos importaban.
los creyentes nos caían mal, la Biblia ni en cuenta. Pero un día Dios nos mostró que estábamos mal. Un día glorioso Dios nos mostró que éramos pecadores y nos hizo sentir mal. Y de repente nos mostró a Cristo. Ahí está la solución. La solución de tu pecado, persona que estás aquí sin Cristo, la solución está en Cristo. Dios te perdonará si te arrepientes. Los judíos, cuando tuvieron a Cristo enfrente, deberían de haberlo recibido con los brazos abiertos, pero no tenían ojos para ver. Estaban ciegos a las realidades espirituales. Por eso dice Isaías, lo veremos, mas inatractivo para que le deseemos. No veía ningún atractivo en Cristo. ¿Cómo un hombre que muere en la cruz puede hacer que yo sea perdonado de mis pecados? Él murió en la cruz. Pues a mí qué me importa que haya muerto en la cruz. Pues si murió en la cruz, lo merecía la mejor. Los judíos vieron a Cristo en la cruz y se burlaron de él. Por eso dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres. Los judíos desecharon a Cristo como si fuera basura. Lo despreciaron. La depravación humana. La depravación hace que los hombres menosprecien a Cristo. A mí qué me importa eso. A mí me importa, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar de la vida. ¿Qué me hablan a mí que del pecado? Yo no quiero saber de eso. Nosotros los cristianos vemos a Cristo como precioso. Entonces, ¿por qué hay tantos que lo desprecian? ¿Por qué hay tantos que lo menosprecian? Nosotros que hemos creído en Cristo, estaríamos dispuestos a morir por Cristo. ¿Saben qué dijeron unos canadienses no hace muchos años? Si Cristo vuelve a venir a la tierra, dice, lo matamos otra vez. Así dijeron homosexuales de Canadá. Si Cristo vuelve a venir al mundo, dice, lo volvemos a matar. ¡Wow! La depravación humana. En los que mataron a Cristo, ahí se ve claramente la depravación. Vean otra vez Juan 6 y vean el versículo 65. Y dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vean, si no le fuere dado. Aquí la palabra clave es la palabra dado. O sea, que Dios nos concede que vayamos a Cristo. Vean, no solamente Dios nos da el deseo de ir a Cristo, sino que nos lleva a Cristo. ¿Me explico? No solamente nos muestra que Cristo es precioso, no, Él mismo nos lleva a Cristo, nos concede que creamos en Él y que vayamos a Él. No basta con querer ir a Cristo, escuchen, no basta con que ustedes quieran ir a Cristo. Dios debe darles la capacidad de ir a Cristo. Dios nos da tanto el querer como el hacer. De nada sirve el querer si no nos da el hacer. Supongamos que ustedes quieren arrepentirse pero no pueden y le dicen a Dios, Dios, yo quisiera arrepentirme, pero no puedo dejar mi pecado, ayúdame. Esa es una buena oración. Entonces ya Dios está orando en ti, no solamente dándote el deseo, sino que ya entendiste que tú no puedes ir. Yo quisiera arrepentirme pero no puedo. Una persona que no cree en Cristo, ¿de dónde sacará el deseo de creer en Cristo? ¿De dónde? No puede a menos que Dios le dé el deseo. Solo Dios puede darnos el deseo de ir a Cristo y de creer en Cristo. Solo Dios puede hacer que a un buitre le guste la ensalada. Solamente Dios puede hacer que a un cerdo le guste la higiene. No, al cerdo le gusta el lodo. Hay personas que oyen acerca del infierno, del juicio, del pecado, y les da miedo. La simple idea de ir al infierno les da miedo. Pero no dejan su pecado. ¿De qué sirve que lloren de miedo cuando oyen hablar acerca del infierno si no dejan su pecado? ¿Saben ustedes que había un ateo famoso que iba a escuchar a Spurgeon? No me acuerdo cómo se apellidaba, creo que se apellidaba Hume. Un ateo famoso que iba a escuchar a Spurgeon.
Y le dijo a un conocido, oye, ¿por qué vas a escuchar al señor Spurgeon si tú eres ateo? Le dijo, ¿por qué vas a escuchar al señor Spurgeon si tú no crees en Dios? ¿Saben qué contestó? Dice, yo no creo en Dios, dice, pero el señor Spurgeon sí. ¿Cómo ven? O sea, era un ateo que le gustaba escuchar la predicación, pero no dejaba de ser ateo. Pues entonces, ¿de qué servía todo? Un inconverso, cuando oye el evangelio verdadero, el evangelio fielmente predicado, puede discernir que lo que está escuchando es la verdad. Pero una persona que tiene su naturaleza inclinada hacia la mentira, aunque escuche que lo que le están diciendo es la verdad, dice, pues será verdad lo que digan, pero a mí me gusta la mentira. ¿Qué podemos hacer? Un hombre que ama la mentira, aunque escuche la verdad y que crea que es la verdad, no va a dejar la mentira. Es humanamente imposible que una persona deje la mentira. Ama la verdad. El hombre por naturaleza se opone a la verdad. No le gusta la verdad. La verdad peca. La verdad no peca, pero incomoda. ¿De dónde nace la resistencia de estas personas? De la depravación de su naturaleza. Y es por lo mismo que hemos dicho, acuérdense, que un pecador no podría ser feliz en el cielo. Para que un pecador fuera feliz en el cielo, Dios tiene que cambiar su naturaleza aquí. Si a un pecador se le dejara entrar en el cielo, está bien, mira, ven, te doy chance, vente para el cielo. Ve a los creyentes alabando a Dios allá. Oigan, ¿a qué vine yo aquí? ¿A alabar a Dios? No, que no hay aquí una cantina, no hay aquí marihuana, no hay aquí muchachas, no hay aquí rock, no hay aquí cumbias. No, pues aquí no hay eso. No, pues entonces déjenme ir mejor allá, pues ¿qué hago yo aquí? No serían felices. En el cielo vamos a dedicar mucho tiempo a alabar a Dios. No solamente vamos a hacer eso, en el cielo vamos a hacer muchas cosas. Pero a los que les encanta el mariachi aquí, pues en el cielo no hay mariachi. En el cielo no hay vinaterías. Te sientes inquieto si no te fumas un Marlboro, en el cielo no hay Marlboro. Los que hemos creído en Cristo, hubo un tiempo que Dios no nos importaba. ¿Cómo fue, díganme ustedes, que ahora amamos a Dios, si antes no lo amábamos? ¿Saben por qué amamos a Dios ahora? Porque Él nos concedió eso. Dios nos dio el amor para con Cristo. Dios nos convenció de que éramos pecadores. No queríamos ser convencidos, pero Dios nos convenció. Antes teníamos deseos malos, ahora Dios nos ha dado buenos deseos. Dios quitó nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Dios nos quitó el corazón de cerdo y nos dio un corazón de gato. Los gatos aman la higiene. Los inconversos creen que pueden cambiar su corazón. Inténtelo. Ustedes no pueden cambiar. Ustedes no pueden cambiar su propio corazón. Pero si ustedes vienen a Cristo, Él les dará un nuevo corazón. Si vienen a Cristo, Él les dará un corazón para que lo amen, para que lo obedezcan. Ustedes no pueden cambiar a sí mismos. Ustedes no pueden decidir ser salvos. Si ustedes han de ser salvos, será porque Dios los salve. Muchos no son salvos simplemente porque creen que son buenos. Si tú crees que eres bueno, estás perdido. No hay nadie que sea bueno. El único que es bueno es Dios. En una ocasión Víctor, el hermano Víctor, el esposo de América, le dijo a un amigo de él acerca de la depravación. Le dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Me estás diciendo que yo soy un depravador? No, dice, a mí no me hables de esas cosas. Hay un libro que se vendió mucho hace muchos años que se llamó You Are Okay, I Am Okay. Yo estoy bien, tú estás bien. Se vendió mucho ese libro. El que lo escribió decía ser cristiano. Yo estoy bien, tú estás bien.
Pero ese hombre no era cristiano. Dios no nos dice así, yo estoy bien, tú estás bien. No nos dice así. ¿Saben qué nos dice Dios? Dios nos dice, yo estoy bien, tú estás mal. Y siempre es así. Dios siempre está bien, nosotros estamos mal. Que entendamos eso pronto. Todos estamos mal. Todos los que estamos aquí estamos mal. Pero muchos murieron sin entenderlo. Con la Biblia en las manos, no pudieron entender que eran malos. ¿Por qué quiso Dios que predicáramos estos temas? Porque Dios quiere ver que todos veamos nuestra depravación. Sin Cristo estamos mal desde los pies hasta la cabeza, desde la mollera hasta la planta del pie. No hay en nosotros cosa sana, dice Isaías. Si tú no crees que estás mal, no irás a Cristo. Si tú no crees estar enfermo, no irás con el médico del alma. Hermanos, esta doctrina, la depravación humana, debiera conducirnos a tener misericordia de los que nos rodean. ¿Cuántas personas viven a nuestro alrededor? Pecan y pecan, pero no saben lo que hacen. ¿Por qué pecan? Porque no saben lo que hacen. No saben las implicaciones del pecado. No saben la que les espera. Hermanos, no dejen de repartir folletos. No dejen de hablarles a sus vecinos y parientes. Esto nos hace ver la necesidad de la obra del Espíritu Santo. El mejor predicador no puede salvar a nadie. Solamente el Espíritu Santo puede dar un corazón de carne. Esto nos hace ver la necesidad de la elección. Porque si la depravación es cierta, y no nos quepa duda, ¿cómo puede vencer Dios la depravación? Humanamente es imposible que una persona sea salva, pero Dios escogió a los que serían salvos. Es posible que muchos de los que no son salvos aquí, lo sean mañana, lo sean ahorita, lo sean pasado mañana. Pero yo me temo que hay aquí algunos que tal vez nunca sean salvos. Pero si tú no eres salvo, no vayas a decir que no eres salvo porque no eres escogido, no. Si tú no eres salvo es porque tú no quieres. Y no me contradigo. Para que tú seas salvo, tienes que querer la salvación. Porque si no la quieres, Dios no te la va a dar a fuerza. A los que va a salvar, Dios les muestra su depravación. ¿Te ha mostrado la tuya? ¿Puedes ver tu pecado? ¿Has caído de rodillas delante del Señor? Si Dios no hubiera escogido a los que iban a ser salvos, nadie hubiera sido salvo. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, pero Dios sí sabe, por eso predicamos. Si muchos han sido salvos, ustedes pueden serlo también. Y si ustedes vienen a Cristo hoy, será porque el Padre los trajo. Yo les pregunto para terminar, ¿quieren venir a Cristo hoy? Porque si no quieren venir a Cristo, Dios no los va a obligar. Está escrito que Dios se deleita en la misericordia. A Dios le gusta tener misericordia. A Dios le gusta perdonar a los pecadores. Pero si ustedes no creen ser pecadores ni le piden perdón, Dios no los perdona. Dios no los va a andar persiguiendo para ver si quieren dejar de pecar, para ver si quieren arrepentirse. Dios no los va a obligar. Si ustedes no quieren arrepentirse, imagínense que le dijeran a Dios, yo no quiero arrepentirme, Señor, pero si tú no quieres salvarme, pues sálvame, oblígame, yo no quiero, pero oblígame. No, ¿cómo Dios los va a obligar? Te damos gracias, Padre, por tu palabra. ¿Acaso quieres usar estas débiles palabras, oh Dios, para atraer hacia ti a alguno el día de hoy, de los que escuchen esto por el YouTube? Oh Dios,
Extiende tu brazo poderoso y salva. Solo tú puedes salvar, Señor. Nosotros no podemos. Hazlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.